Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por permitirme participar en este tema tan importante que no solamente tiene el interés de las más de 8 millones de familias del sistema privado, sino también a las más de 6 millones de familias del sistema público respecto a tanto al retiro de las 4 UITs como de esta reforma que se está hablando bastante del sistema pensionario. Sí, don Gabriel, buenas noches y nuevamente le reitero el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Sí, vamos, no sé si le parece, esperamos unos 5 minutitos para que más gente se Con todo conecte gusto, y ya podamos empezar con el desarrollo del space y el con todo tema. gusto. Yo espero, no hay ningún problema. Ahí para irle contando la dinámica, señor Bustamante, nosotros hemos creado esta plataforma para ir abordando temas con el objetivo de informar y que nos den luces, ¿no? Para ver si tiene solución ciertas problemáticas, ciertas situaciones, ciertos ya verdades ya preestablecidas, ¿no? Por el caso de las AFP, que en su momento pareció ser la solución. Entonces, en esta plataforma a nuestros invitados los hacemos que le tengan mucho respeto y los micros para preguntas los damos con mucha limitación, porque a veces entran personas, aquí en Twitter uno encuentra de todo, gente de derecha, troles, fachos, etcétera, ¿no? Y más o menos esa va a ser la dinámica, señor Bustamante. Claro, con todo gusto. Yo creo que la libertad de expresión que está impresa en la Constitución política le da derecho a todas las personas que piensen que sus intereses son vulnerados y van en demanda de una respuesta, de una salida. Evidentemente hay de las otras personas que se notará cuando den su opinión cuál es el interés o el afán de su pregunta, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. 8:05, en punto empezamos, señor Bustamante, Mel. Edgar, no sé si podríamos, que el señor Bustamante desarrolle el tema y podríamos dar micro a unas 10 más o menos personas, hagan la pregunta y los bajamos, hacen la pregunta y los bajamos. Esa sería la dinámica, Edgar, para dar voz también a las personas que opinen, pregunten de lo que no saben, al señor Bustamante, que él es un experto en el tema de la AFP y la ONP, ¿no? Correcto, correcto. Ahí, buenas noches, bienvenidos los que van llegando. Fiorella, ¿cómo estás después del tiempo? Neto Bustamante, Ángelo, Servando, bienvenidos. 8:05, empezamos. Hola, sí, podemos empezar entonces. Sí, señor Bustamante, el Space está siendo grabado y lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube. Y es muy posible que la transcripción también, tenemos una alianza con una revista digital Mano Negra, para también publicarlo ahí, dándole un formato de entrevista. Entonces, en primer lugar, nuevamente agradecerle por aceptar la invitación y por expresar sus conocimientos acerca de este tema. Muchas gracias, señor Bustamante, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, han sido muy amables por invitarme. Yo quiero empezar esta conversación, este space, señalando puntos que a mi entender son contradictorios y muy poca parte de la prensa lo manifiesta. Evidentemente, habrán intereses en que, por ejemplo, si alguna prensa radial, escrita o televisiva critica el sistema de pensiones, va a haber disminuido sus reportajes o sus propagandas mediáticas, publicidad, ¿no es cierto? Pero aquí lo que interesa es la pensión que va a recibir la persona que aporta 10, 15, 20, 30 o 40 años. Por eso quiero señalar que parte de esa prensa difunde mucho a los asalariados de las AFP. Les dan mucho micro, mucha pantalla, y a los que opinamos en contra somos muy pocas veces convocados. Por eso agradezco doblemente a ustedes. Por ejemplo, hace poco ustedes también han difundido esta entrevista que han hecho a un representante de las AFP, caramba, no recuerdo en este momento su nombre, donde fue... Fueron dos, justamente, el señor Iturri y el otro es Edgar Dyer, dos No, no, entrevistas de no hay representantes. otro. Al señor Rey, Roja Rey, algo así se Sí, apellida sí, él. sí, vamos a recordar bien su nombre para dar tácitamente, pero un periodista de Canal N lo destrozó, ¿no? Donde él prácticamente se quedó sin palabras y se desnudó. Joaquín Rey, el señor Joaquín Rey. Bueno, ellos son asalariados de las AFPs, son bancados todos los meses por sus sueldos de las AFP y evidentemente tienen que hablar a favor de las AFP, a pesar de que muchas veces estén en contra de sus convicciones. El señor Joaquín Rey, hay que recordar, y esto es una información pública, no es afiliado a la AFP, ha retirado todos sus fondos y ustedes pueden comprobarlo entrando al portal de la página de la Superintendencia de Banca y Seguros en afiliados del sistema privado, ponen su nombre y ahí van a ver cuándo él se incorporó y cuándo sacó toda su plata. O sea, él sí defiende al sistema, pero cuando se trata de su plata prefiere invertirla de otra forma. Otra de las personas que son bancadas y son aportantes o les dan su sueldo de las AFP es el señor Ignacio Aramburu, que es CEO de la AFP Pro Futuro, donde en el número del 8 de octubre de Semana Económica dice, desde que hubo la pandemia existieron 6 retiros de fondos que han tenido un claro impacto negativo. Negativo para sus bolsillos, negativo perdón, para los afiliados, pero para ellos ha sido muy positivo. 500 millones promedio de utilidad, no de ingresos, de utilidad anual, es una cantidad sustanciosa, a pesar de que los afiliados cobran miserias en las pensiones de las AFP. Y también es de público conocimiento, en el proyecto de ley que presentó un congresista de la República, indicó que un gerente general de una AFP gana 120.000 soles mensuales y un presidente del directorio 2 millones de soles anuales. Esto es lo que hace que se eleven los gastos generales y evidentemente la rentabilidad al final sea negativa para el trabajador. Y otra cosa que yo critico fuertemente es, y aquí me dan ustedes oportunidad de decirlo porque no he visto en ningún medio, el día 12 de octubre el Ejecutivo acaba de presentar un proyecto de ley sobre la reforma de la creación del nuevo sistema pensionario en el Perú, donde la comisión multisectorial que ellos reunieron no existe ningún representante de los afiliados, ni siquiera uno. Todos han sido empresas del Estado, la CONFIEP, la Asociación de AFPs, se presentó, invitaron a una asociación que es ASPEC, que extrañamente, para mí extrañamente, no opinó absolutamente nada. Puedo pensar de que ya se lo compraron a esos miembros de esa asociación, pero ninguno opinó que el dinero, que son en estos momentos 130.000 millones de soles de fondos de las AFP de cerca de 9 millones de afiliados, no es visto, no es chequeado, no es observado por los verdaderos dueños del dinero. Ellos deberían tener
asientos en los directorios con derecho a voz y voto, porque ese dinero es de los afiliados. Los señorones y los señoritos de las AFPs se sientan todos los meses, abren el caño y caen los miles de millones, y encima lo invierten mal, elevan los gastos, y ahí se están dando, por supuesto, se están dando estas rentabilidades. La señora superintendente de Banca y Seguros hace unos días en el Congreso de la República, en la Comisión de Economía del Congreso de la República, ha dicho que la tasa de reemplazo en nuestro país es 20%. Eso quiere decir que si tú ganas 1.000 soles o 2.000 soles, te jubilas con la quinta parte. Eso de ahí, cuando señalan que este negocio se basa en, literalmente han señalado que el negocio se basa a largo plazo, ha dicho uno de los señores que participó también. Es un negocio a largo plazo, señalan ellos. Pero este año se cumplen 30 años. Hay personas que tienen jubilaciones o pensiones de 90, 100 soles en las AFP. Y la señora superintendenta de Banca y Seguros ha señalado que para tener una pensión de 2.000 soles, vas a tener que reunir un fondo de 350.000 soles. Esto quiere decir, basándose también en lo que ellos hablan de la tasa de reemplazo, que tu pensión de 2.000 soles te darán todos los meses, pero tu sueldo ha tenido que ser ¿cuánto? 10.000 soles. El 20% de 10.000 son 2.000 soles. Y también me da a entender que si un joven que dejó de aportar a los 40 años y se quedó con su fondo de 35.000 soles, va a tener que esperar 25 años, llegar a los 65 años y tener una jubilación, basándose en esta analogía que hace la superintendencia, de 200 soles. Esto es un crimen. Y ese afiliado que fue trasladado con engaños por los vendedores de las AFP para ganarse una comisión, pudieron haberse quedado, los que ganan sueldo mínimo, pudieron haberse quedado en la ONP y tener una jubilación mínima de 500, máxima de 897, 12 veces al año, julio, diciembre, gratificación, y hasta que se mueran. Si se mueren, la viuda cobra el 50%, que también es otra miseria. Sin embargo, en la AFP, en el plan de retiro programado, si es que se te acaba el fondo, no le dan absolutamente nada a la persona, como muchos, ahorita, afiliados pasivos o jubilados, que se les está acabando el fondo el próximo año y tienen 68 y 70 años. Eso de ahí es inconcebible. Y no lo dicen, nadie lo dice. Y ahora, en este proyecto de ley del Ejecutivo, están señalando que, por ejemplo, aparte de que no presentan a ningún representante de los afiliados, dicho sea de paso, nosotros cuando ellos convocaron a que la población participe con sus preguntas, mi único punto de tantos dije, deberían tener los afiliados asientos en el auditorio. No han considerado mi opinión, como la de muchas personas, lo han desechado. Pero a los miembros de la comisión multisectorial, a ellos le han aceptado. Por ejemplo, una de las cosas más injustas es que se acabó el retiro del 95.5%, como había ahora en efectivo, como existe ahora. Tú llegas a los 65 años de edad, entras a tu estado de cuentas y solicitas a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de una caja, solicitas que te trasladen tu plata, el 95.5 y el 4.5, que se trasladen a la de salud para que tenga la esposa y el titular su seguro de salud. Ahora se acabó eso. No hay esa opción. Ese derecho adquirido que se consiguió en el año 2016 se está eliminando, se está anulando y se está dando la opción a que la AFP te jubile como ellos quieren, con la rentabilidad que ellos quieren, sin la transparencia que hay en todo sistema donde uno aporta todo su dinero. El REJA significa régimen especial de jubilación anticipada. Se había conquistado también que tanto hombres como mujeres puedan retirar su 95.5% con dos requisitos. Primero, cumplir 50 años y segundo, haber dejado de trabajar el último año o si es cuarta categoría, no ganar más de 7 UITs al año. Eso se ha eliminado. Ahora arbitrariamente han dicho, se acabó. Solamente habrá a los 55 años. Estas cosas, evidentemente, no las difunden, ¿no? Hablan del pilar contributivo, semicontributivo, engañan a la población, tontean a la población sobre estos temas. Y algo que tampoco han tocado queridos amigos, es algo que nosotros venimos reclamando hace muchos años. Algo injusto que yo me pregunto, ¿dónde está la CGTP? ¿Dónde está la Central de Sindicatos? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo que defiende a los trabajadores? La comisión abusiva que cobran las AFPs. El año pasado han tenido de ingresos por comisión 1.355 millones. Repito, 1.355 millones en comisión. ¿Qué significa esto? Que estos señores, por ejemplo, te aplican una tasa para comisión de 1.60% sobre tu sueldo. Y yo estoy viendo en este momento una planilla que me ha enviado un trabajador que aporta a la AFP y que gana 1.025, que es el sueldo mínimo, le descuentan 16 soles 40 por comisión a AFP y 18.86 por la prima de los seguros previsionales, ¿no? El de sobrevivencia, invalidez y sepelio. Entonces, aquí lo injusto y que en estos 30 años vienen abusando las AFP es ¿por qué le cobran al afiliado 1.60% sobre el sueldo de 1.025 soles, que da los 16.40, cuando realmente lo que van a administrar son solamente 102.50, que es el 10% que se constituye mes a mes la cuenta individual de capitalización? Ustedes, queridos amigos, que han organizado este space, nos han puesto a pensar esta tamaña injusticia. Si me van a administrar el 10%, ¿por qué me cobran sobre el 100%? 30 años. Es una de las tasas más abusivas que existen en nuestro país. Y nadie dice nada, ni las centrales sindicales, ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Justicia. La Defensoría del Pueblo está pintada. Sus decisiones son papel mojado en tinta. Y nadie dice absolutamente nada. Pero, caramba, a mí me da gusto que esta expresión y reclamo mío se escuche a través de su propuesta y que se difunda posteriormente. Don Gabriel, perdóneme que lo interrumpa. Una preguntita. A ver, si yo trabajo 5 años, ¿ya? Y esos 5 años yo he aportado a la AFP. ¿En dónde está ese dinero? Porque, o sea, ya aporté. ¿Y qué puedo yo hacer para recuperar ese dinero? ¿Lo recupero? ¿No lo recupero? ¿Ellos se quedan con mis 5 años de aporte? ¿Qué es lo que pasa ahí? En el sistema de pensiones hay dos formas de retirar. Cuando uno llega a los 65 años de edad, uno puede retirar el 95.5, ahora vigente, o aceptar una pensión miserable de las AFPs. Generalmente la población está retirando su 95.5. Pero si no llegas a los 65 años, existe la ley de retiro anticipado, ¿no? El régimen especial se llama de jubilación anticipada, por sus siglas REJA, donde el hombre y la mujer, llegados a los 50 años, si dejaron de trabajar un año, pueden sacar su 95.5%. Esto acá lo quieren anular y pasarlo a 55 años. Pero si tienes 5 años trabajando y no llegas a la edad, evidentemente ese dinero no se puede retirar aún. A pesar de que existen 14 proyectos de ley por distintas bancadas y ninguno se ha aceptado, por ejemplo, el retiro de las 4 IT. Y hay uno que pide el retiro del 100% solamente para la compra de vivienda. Sí, ahí, sí, justamente, yo recuerdo haber tomado conciencia de lo que estaba aportando a la AFP Sí. de manera indirecta. Yo estaba trabajando, ¿no? en una empresa
y siempre me descontaban, no me preocupé, hasta que hablando con un financiero, llegamos a este punto y me dijo, oye, ¿te has dado cuenta de la AFP la rentabilidad? No, le digo, todos los años su rentabilidad para nosotros es negativa, ¿no? Y desde esa época comencé a ponerme moscas, Sí, ¿no? Entonces, el 2008, el 2009 rentabilidad negativa, pero para los aportantes, para ellos no, como usted bien menciona, por el tema de la crisis de Estados Unidos. Posteriormente, 2 años después, también negativa para los aportantes, por la crisis europea, que la crisis en España, que la crisis en Grecia, hasta que hemos llegado al tema de la pandemia. Y la pandemia fue escandaloso. Mi AFP, que es Sura, a pesar, yo le cuento el tema personal mío, en un mes perdí 29.000 claro. soles. Y se redujo, 29.000 soles, pero ellos en pandemia se repartieron, Sura se repartió 526 millones de soles entre sus accionistas, ¿no? Entonces, como usted bien dice, todos callados, ¿no? Nadie visibiliza y no hay ningún gremio que saque cara por nosotros, Bustamante. Exacto. Bueno, recordemos esta vergonzosa nota de prensa que salió en abril del 21. Abril del 21 se estaban repartiendo las utilidades del ejercicio 2020 y salieron 511 millones, no para una, sino para las 4, es el promedio que ganan las 4 AFPs, 500 millones de soles al año. Y salió una nota de prensa en gestión donde dijeron, le ha tocado el 2020, año de pandemia, año tremendamente deficitario, pero como bien dices, solamente para los afiliados. Y ellos tuvieron que dejar de cobrar porque se armó un escándalo tremendo. Pero ellos estaban listos para cobrar sus utilidades, a pesar de que las mismas habían sido a costa del dinero de los afiliados. Y estos veían cómo se derrumbaban sus utilidades, sus fondos. Pero no solamente en el Perú, en Chile, en Colombia, en México, en todos sitios, las bolsas de valores del mundo se cayeron por la pandemia, ¿no? Pero ellos, al obtener su rentabilidad, no les afectó. ¿Por qué? Porque la prima ingresa mensualmente, le descuentan al trabajador el 13.5% y el empleador está obligado a entregarle a la SUNAT ese importe para que lo tenga con la AFP, para que lo tenga la AFP. Ellos tienen la obligación de invertir 49% afuera y 51% en el mercado local. Eso está bien, pero ustedes saben que contablemente, y para ver la parte contable no es necesario ser contador ni auditor ni nada de eso. Una ama de casa lo sabe. ¿Cuánto cobra la familia en los 2 sueldos? 10.000 soles. ¿Cuánto gasta? 9.500. Le quedan 500. Entonces, si yo quiero tener una utilidad o margen, adelgazo mis gastos. Claro, pues a un gerente le vas a pagar 120.000 soles mensuales y a un presidente director 2 millones. Y si a tu gente de tu entorno, escogido por los miembros de las AFP, de los accionistas, le pagas sueldos millonarios, entonces pues se distorsionan los resultados. O si, por ejemplo, estoy repitiendo lo que dice el congresista José Luna, congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto en la legislatura anterior. Si la AFP prima, entre todas, repito, tienen 125.000, 130.000 millones de soles. Le presta a su banco hermano de la misma sangre empresarial del Grupo Romero. ¿Cuánto quieres, hermanito de sangre empresarial? Dame 50 millones de soles. Muy bien, toma, se lo envía a su cuenta. ¿Qué interés me vas a cobrar? Medio por ciento, 1%. Y sin embargo, ustedes que están escuchando, le piden a ese banco, siendo afiliado de la AFP, donde está tu dinero, le pides un préstamo, te cobra 70, 80, 90%. Ojo, el porcentaje pactado en la ley contra la usura. Pero si te atrasas, olvídate, te cobran mora, te cobran penalidad, te cobran intereses. Por eso es que nosotros les recomiendo, mañana estoy publicando en el diario La Razón, nuestra columna, el BCR y los Velarde Lovers. Aquellos que endiosan a Julio Velarde, que hace poco acabo de ser entrevistado en Argentina, endiosan a Velarde cuando es uno de los principales enemigos de los afiliados de las AFP, de los asegurados y de los consumidores y usuarios financieros. Justamente eso iba a preguntarle, don Gabriel, ¿cuál es el papel del BCR en todo esto, no? Y el papel del señor Julio Velarde, porque ya todo el mundo conoce que este señor juega para los grandes, como se dice comúnmente, Claro, ¿no? es cuando la labor de un presidente de un banco central de reserva le cargas todo al usuario, al consumidor, lo chancas, lo masacras, lo empujas. Y es fácil, pues, porque te vas a favor de los dueños de las AFP. Y les adelanto, lo que nosotros hicimos en nuestra columna, el BCR y lo Velarde Lovers 1, en junio del 2021, y un periodista cuando entrevistó a un economista, poco faltó para que me salten a la yugular y me exterminen, porque critiqué, y voy a marcar algunos de los puntos que, o sea, me criticaron mi columna, pero nunca respondieron las disquisiciones que yo puse, las preguntas que yo puse, nunca me respondieron, se fueron por el otro lado, que le ha escalado la economía, que le ha bajado la inflación, claro, si su labor constitucional es que tenga inflación de 3%. Por ejemplo, nosotros le pusimos las diferencias, ustedes saben que el spread bancario es la diferencia entre lo que el banco paga por tus ahorros y lo que el banco cobra por los préstamos. Y en el Perú, el spread bancario, la diferencia de tasas, es uno de los más grandes del mundo, el del Perú, ¿no? En Latinoamérica es 8%, en los países de la OCDE es 3%, en Perú 14%. Ese es el margen que aplican los bancos cuando prestan dinero. Otra pregunta que le hicimos es, ¿por qué en plena pandemia el año 2000 calificó de irresponsable la propuesta legislativa, luego convertida en ley, que permite reprogramar y congelar deudas financieras? Habían 200.000 peruanos que fallecieron por COVID. Entonces, el señor Velarde, lo más fácil, dijo, esta es una propuesta legislativa irresponsable. O sea, él quería que los muertos o los familiares de los muertos por COVID sigan pagando sus intereses a esas tasas usureras. Pero no, pues salió después la ley. ¿Qué ley salió? ¿Recuerdan ustedes? Salió la ley reactiva. Pero fue la ley reactiva a empresas, que nosotros preguntamos, ¿por qué solamente le prestas a las empresas a medio por ciento, 1%? ¿Por qué no hiciste un reactiva a personas para el que tenía su tarjeta de crédito o el crédito hipotecario no pueda negociar de una manera más fácil por el tiempo? A los grandazos, sí, pero las personas de popular, ¿no es cierto? No, ellos que paguen, que hagan lo que quieran, que le quiten sus casas. Después le preguntamos, que nunca fue respuesta, ¿por qué tildar de claramente populista la ley contra la usura bancaria por las tasas que cobraban ellos de 135% anual? Fíjese, por pedir 1.000 soles prestados, hay que regresar cerca de 1.900 soles. Pero si esos 1.000 soles lo depositas en una cuenta de ahorro, te devuelven 900 y pico. O sea, la tasa que te aplican te cobran una tasa de mantenimiento. Ellos, después, con respecto a los retiros que hubo en los tiempos de pandemia, él dijo, estos retiros de los fondos podrían generar crisis en el mercado de deuda pública. Ha pasado 2 años y no pasó absolutamente nada. Es más, recuerden ustedes, el señor Julio Velarde levantó la mano y dijo, no se preocupen, amigos dueños de las AFP, yo les voy a prestar 30.000 millones de soles. ¿Recuerdan? Y con eso fue para los adelantos siguientes, ¿no? Ahora, lo último, respecto a la devolución, nosotros hemos luchado mucho para las personas viejitas que aportaron 18, 19 años, se iban a pedir su jubilación ONP y lo votaban a sus casas. ¿Por qué? Porque solamente se aceptaba el que había aportado 20 años para arriba. No le querían dar pensión, no le querían devolver su plata, no le querían devolver dar una pensión proporcional, ni siquiera le querían dar salud. En base a eso, se presentó un proyecto de ley
para devolver, que se convirtió en ley. Recuerden que después el TC lo declaró inconstitucional. Pero este señor Velarde, el señorito Velarde, dijo, es uno de los proyectos más desastrosos que puede haber. O sea, para este señor, que un viejito haya aportado 18 años y que lo manden a su casa y se tire el Estado su plata, es un proyecto desastroso. Fíjense ustedes cómo piensa este señor. Y él reactiva, lo dio a una tasa de 0.25%, pero nunca lo entregó a las personas. Este señor aplica evidentemente sus fórmulas mágicas que mantiene, como no, al Perú lo mantiene en una posición expectante, no como años anteriores, por ejemplo en la década del 85, del 80, evidentemente no está el Perú en esa posición económica, pero si lo haces a costa de ayudar a los grandazos y, por ejemplo, no pagar la deuda del FONAVI o no pagar lo de la ONP porque gobiernos anteriores malversaron o se tiraron esa plata, ¿no es cierto? Es la cosa más fácil del mundo, pues, ¿no? Esto yo lo he heredado y eso no hay problema. Así cualquiera es presidente de ser. Haber llegado un poco tarde y no sabía si se habían tocado los temas a los que yo pretendo ingresar. En principio, ya que el tema es AFP y ONP, quería un poco repasar la historia. Creo que ya se habló de eso, de quiénes fueron o cuáles fueron las entidades que, entre comillas, se encargaron o recibieron el encargo de gestionar los aportes de los fondos de pensiones de los trabajadores en el Perú. Y creo haber escuchado en su intervención que había mencionado al Grupo Romero, entre otros, ¿no? Que son finalmente los dueños de las AFPs. Y la pregunta ahí, que creo que no necesita siquiera una reflexión para dar una respuesta, es cómo es posible que se permitió un sistema en el que aquellos que controlan los recursos más importantes del país recibieran además un portafolio de aportes, y digo portafolio porque es un aporte obligatorio y anualizado, con el cual pueden realizar sus operaciones financieras. No me quiero quedar en eso porque eso es un poco para ponernos en contexto, y tampoco quisiera entrar en una discusión respecto del split que usted mencionó hace un momento, porque eso corresponde también a otras motivaciones y a otras causas, ¿no? Que perderíamos muchísimo tiempo de tratar de explicarlo. Yo más bien quisiera, además de comentar una experiencia que he tenido oportunidad de ver, y entendiendo que usted es un experto en el tema, si es que existe una posibilidad para atender mis dos preocupaciones. La primera, que es la más sencilla, es que las fórmulas que aplican las AFP para el cálculo de las pensiones de nosotros los trabajadores están en función a una expectativa de vida de creo que 115 años. Esa es la primera que me parece que no soporta absolutamente ningún tipo de análisis, porque a saber, creo que en el mundo no hay personas que hayan llegado a los 115 años. Y la segunda, que sí es una experiencia que quisiera compartir con todos ustedes, es un modelo que yo vi, no lo vi en persona, pero lo vi a través de un documental que se aplicó en la ciudad de Viena, en Austria. Y es que en Austria los fondos de pensiones de todos los trabajadores se destinan a una entidad parecida a las AFP o a la ONP, que entre otras cosas tiene el encargo de gestionar la rehabilitación y el reacondicionamiento de viejas casonas que hoy se han convertido en inmuebles, viviendas de alquiler. Muy sencillas, pero muy funcionales. Y además, una de las curiosidades es que además de ser muy rentables para sus accionistas, vale decir, los aportantes a los fondos, les permiten tener, pese a la rentabilidad alta, los alquileres más bajos de Europa, que ya se sabe son bastante altos. Adicionalmente a eso, los aportantes que podrían eventualmente inclusive alquilar uno de esos inmuebles, mañana más tarde, utilizando su fondo de pensiones al momento de su jubilación, podrían acceder a la compra del inmueble en la cual están acostumbrados a vivir, que queda además cerca a las escuelas This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. de sus hijos, cerca a sus trabajos, cerca a los mercados donde se abastecen y todo lo demás. Vamos, es un estado de bienestar perfecto, ¿no? Y yo digo, ya que nos encanta copiar las cosas en el Perú, ¿existe acaso alguna forma de plantear, de parte de los expertos de usted, esta figura para el manejo de los fondos de pensiones de todos nosotros en el Perú? Gracias. A ver, respondo por la última parte. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene una normativa salida del Congreso y del Ejecutivo respecto a los grados y la forma de inversión. Pero esa propuesta que ha señalado me parece interesante. Podría ser uno de los aportes de los afiliados. Pero los afiliados no tienen asientos en los directorios, no saben qué se hace con su plata. Solamente le dan una clave para que entren a su estado de cuenta y puedan saber si sus fondos han disminuido o han aumentado. Eso es lo único, ¿no? Usted vea las tres columnas: la cuenta individual, la rentabilidad, tu buen reconocimiento, y lo que sale es lo que te corresponde cuando llegues a los 65 años. Y si quieres hacer aportes sin fin previsional, también te vamos a dar una tasa. Eso es lo que hace. Y eso es lo primero que yo he pedido, y lo que quien me está haciendo la pregunta también ha podido aportar y decirle a las AFPs o al Ejecutivo, ¿no es cierto?, que incluyan en los directorios a los verdaderos dueños del dinero. Lo de las AFP no aportan absolutamente nada, salvo si son afiliados, que es igual que cualquier persona que gana 100.000 soles o que gana sueldo mínimo. Respecto a la edad, en efecto, ponen una edad bien alta. Yo recuerdo que el presidente, el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho mandó una carta al señor Silosky, que era superintendente de Banca y Seguros, y que apuraba para que la edad suba, y la edad de jubilación suba, y la edad del estado de que una persona pueda vivir más años también se aumente. Y le contestaron de la superintendencia que en el Perú solamente habían 2 personas que tenían 103 años. Y por esas 2 personas, ellos mantenían la idea de calcular la rentabilidad. Algo totalmente injusto, por supuesto. Pero si estuviera, repito, el representante de los afiliados a las 4 AFP, podrían tranquilamente hacer esta objeción. Ahora, ¿por qué incluí el spread bancario? No es que no tenga nada que ver, hermano. No es que no tenga nada que ver. Lo digo porque esa es costumbre de la banca y de las empresas financieras. Repito, lo que dijo el congresista José Luna. La gente de la AFP Prima, que es una de las más grandes, le presta plata al BCP, que son hermanos de sangre empresarial, a una tasa de medio 1%, y estos señorones sinvergüenzas se lo prestan a los propios afiliados, a 80-90%. El año 2016 se logró paliar esta injusticia respecto a, por ejemplo, la compra de una vivienda. No era posible que un joven de 30 años con su novia de 32, 35 años quieran casarse y no tengan una vivienda. Entonces se creó el sistema del adelanto del 25% de tu fondo de pensiones. Porque cuando ellos iban al banco a pedir plata diciendo tengo como fondo por si acaso mi pensión, ellos decían tu pensión es una cosa y nosotros somos banco es otra cosa. Si quieres para tu casa te cobro 30, 40, 50%. Ahora no. Ahora ambos sacan una parte de sus fondos del 25% y compran su departamento, y no necesariamente esperaron hasta los 65 años para poder tener su departamento. Respecto al inicio, recordemos que el año 93 sale la ley donde se crean el sistema previsional y nacen, ustedes recuerdan, los que son jóvenes quizás no lo han visto, pero las personas que tenemos nuestra edad, que pintamos canas, como se dice, veíamos esta publicidad que había en la radio, ¿no? Lluvia de millones, y salían las AFP como El Roble, Horizonte, Megafondo, Nueva Vida, Unión, Profuturo, Integra. Pero esa publicidad, queridos amigos, ¿lo hacían con plata de su bolsillo? No, lo hacían con plata de los fondos propios. Y cuando sale la presidenta hace poco en el Congreso, la presidenta de las AFP, la señora
no recuerdo su nombre, perdónenme, sale a decir, cuando le preguntan cuánto es el promedio de utilidades que han tenido ustedes, que son 500 millones de soles todos los años que ganan, ellos dicen, sí, efectivamente tenemos utilidades, tenemos rentabilidad, pero los 3 primeros años salimos con resultado negativo. Pero era evidente, pues, si estaban en plena captación, pero que vean los resultados de los ingresos a partir del cuarto, quinto, sexto año para adelante. La cantidad era impresionante. Y recuerden que Boloña, que era ministro de Economía cuando sale en las AFP, íntimo amigo de Carlos Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, que fue el que creó las AFP en Chile, cuando sale del Ministerio de Economía, recuerden ustedes, compra una AFP, la engorda bonito, la ceba bonito, tiene muchos afiliados y después la vende. Gran negocio, gran negocio. Ahora, evidentemente, como puse en una de mis cuentas TikTok, el lobby transversal que tienen las AFP es la que le da fuerza. Como por ejemplo cuando dijeron, los peruanos están sacando su plata y se van comprando televisores plasma. ¿Quién hizo la encuesta? Un enviado por el grupo manejado por ellos. Buenas noches, ¿qué tal? Libro, Mel, Sapos. Qué bueno escucharlos y en un tema tan importante que pocas veces se toca, que muchas veces se critica, pero creo que también, no sé, también he llegado tarde como Sapos, no sé si ha habido alguna propuesta de solución, ¿no? Porque sabemos ya varios que más o menos hemos investigado cómo funciona este sistema de las AFPs. Como bien dice el señor Bustamante, las AFPs prestan a sus empresas relacionadas a una tasa menor que la tasa activa promedio, ¿no? O sea, al aportante le prestan a una tasa por encima del 30, 40, 50, hasta el 90%, pero a ese mismo aportante, pero el aporte que hace a la AFP, ese mismo aportante, se lo prestan a la empresa relacionada a una tasa prácticamente gratuita, ¿no? Y esa tasa baja es la que va a la rentabilidad, ¿no? Como un componente del total, a la rentabilidad de la cuenta individual de capitalización. Es decir, nosotros financiamos a un costo muy barato a las grandes empresas relacionadas a estas AFPs, ¿no? En resumen. Mientras que muchas veces nosotros, a nivel global, estamos perdiendo dinero en las AFP nunca pierden porque la comisión siempre te la van a cobrar, ¿no? Es un negocio redondo, ¿no? Para ellos, una estafa para los aportantes. Pero lo que falta es plantear una solución no solo específica para el problema, ¿no? Es decir, cambiar el modelo de AFP o eliminar las AFPs, pasar todo a un modelo no contributorio, mixto, etcétera. En todo caso, yo creo que debería haber una solución más global, ¿no? Porque, a ver, los países que tienen mejores sistemas de pensiones no solamente pues, se fijan en que el Estado sea quien administre los fondos, pero que de hecho también hay espacios donde también hay espacio para los privados, ¿no? Solo que la preferencia la tiene el Estado porque hay una garantía mayor, teniendo en cuenta que los fondos son invertidos en las propias empresas estatales, especialmente de los recursos naturales que tienen. Si tomamos el ejemplo de países nórdicos, ¿no? Ellos invierten los fondos de los aportantes en las empresas estatales, ¿no? De extracción de recursos naturales. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de petróleo, principalmente en Noruega, en Suecia, ¿no? Eso implicaría, en nuestro caso, que nuestro Estado tendría ya no que ejercer un rol solo subsidiario, sino también de participación activa en la economía. Claro que hablar de esto en países desarrollados, desde Perú, es de inteligentes, de intelectuales, pero hablarlo para el Perú es de terrucos, ¿no? Ese es el nivel de debate que hay en nuestras supuestas o intentos de élite, lamentablemente, ¿no? Pero son realidades que existen, ¿no? Y como repito, habría que pensar en una solución global y no solamente de cuál sería la participación o cuál sería el modelo específico del sistema público-privado de pensiones, ¿no? Definitivamente es una contradicción de que los aportantes no tengan la participación en el debate de esta reforma, ¿no? Peor aún, como lo dice el señor Bustamante, ¿cómo es posible que los aportantes no puedan tener representación en los directorios de quienes administran los fondos de los aportantes, ¿no? Es una contradicción que solamente se da en países subdesarrollados como los nuestros porque lamentablemente la población lo permite, ¿no? El sistema está preparado para que la población no entienda que debe ser ella quien tenga la iniciativa de velar por su dinero, ¿no? Ahora, no solamente podemos limitarnos al tema de las AFPs, porque las AFPs van a funcionar bien para aquellos quienes están dentro de la economía formal, pero en nuestro país la mayoría son informales, por eso que también la solución tiene que pasar por formalizar la economía, ¿no? Para que más trabajadores entren a, digamos, entre comillas, a una economía formal, que no solamente significa entrar a planilla, ¿no? Sino también implica el velar por los derechos laborales, sueldos, remuneraciones mínimas que por lo menos cubran una canasta básica, ¿no? Etcétera. Y también definitivamente, por ejemplo, hace un momento se hablaba de medidas como el tema de los topes de las tasas de interés a las cuales se le presta, el sistema bancario le presta a las personas naturales, ¿no? Desde algunos espacios donde yo también participé, promovimos en su momento el tema del tope de las tasas de interés. Pero salieron los iluminados de siempre, ¿no? Economistas especialmente a decir que ese es un control de precio. Claro que es un control de precio, obviamente. Pero ese control de precio es para beneficio de la población, para controlar la usura, ¿no? Y eso se aplica en países desarrollados, pero lamentablemente la ley que se aprobó le cedió ese control al BCR a su criterio propio y actualmente el tope de la tasa de interés está en más del 90%, ¿no? O sea, es un chiste, ¿no? Creo que un gota a gota te está compitiendo con el gota a gota, si no me equivoco. Entonces, repito, ¿no? La solución pasa por un marco más global que simplemente ceñirnos al tema de cosas muy específicas, ¿no? Mencioné la formalización, el tema de las tasas de interés, el tema el destino de los aportes, ¿no? Cómo se componen las inversiones de esos aportes, cómo se va a solucionar el tema de aquellos que contributoriamente no van a poder llegar a tener una pensión mínima, ¿no? Debido a que, por cualquier motivo, ¿no? Cosa que funciona en cualquier país civilizado, ¿no? Entonces, me parece que ese tendría que ser un enfoque de análisis más amplio, ¿no? Y con mayor participación, como bien dice el señor justamente, de los aportantes. Gracias por la palabra. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Sí, bueno, quería agregar algunos comentarios respecto a la intervención. Cuando señala que en otros países o en el Perú los fondos previsionales sirven para prestarle pues, a los bancos de sus propios AFP del mismo grupo o para fomentar o hacer crecer empresas, las tasas que le cobran a esas grandes empresas, que también son del grupo empresarial de las AFPs, generan rentabilidades impresionantes, pero rentabilidades muy grandes. Pregunto, ¿de dónde nació
ese dinero para que la empresa se pueda bancar la multiplicación de sus utilidades, de los fondos previsionales. Y la pregunta que se cae por sí sola es, el afiliado que prestó ese dinero para que esas empresas se vuelvan más millonarias, ¿recibió algo? Absolutamente nada, pero absolutamente nada. Entonces ellos emplean el dinero de los afiliados para rentabilizar de una manera extraordinaria y particularmente, reitero, particularmente inflar unas planillas que solamente se reparten entre ellos. Como dijo el congresista, 120.000 soles gana un gerente general de una AFP, 2 millones de soles le dan por participación y utilidades a un presidente del directorio. Y otra de las cosas es la cabida o la posibilidad mediática de poder opinar en este sentido. No hay. Bueno, yo tengo una columna semanal en el diario La Razón donde todas las semanas hablo sobre estos temas, pero más allá de eso, dificulto que una empresa televisora o radial me pueda dar una entrevista porque sabe cuál es mi punto de vista. Y si yo doy mi punto de vista en contra de las AFPs, evidentemente le van a quitar la publicidad. Pero sí, por ejemplo, lo que dije al inicio, las personas que se han reincorporado, sí, los planillados, los que cobran un sueldo en las AFPs, sí tienen las pantallas a su libre albedrío. Como por ejemplo, el Semana Económica del 8 de octubre le da una página completa a Ignacio Aramburú, CEO de Profuturo AFP, donde dice, desde la pandemia hubo 6 retiros de fondos que han tenido un claro impacto negativo. Claro, pues, negativo para los afiliados, ¿no? Negativo para ellos porque ellos tuvieron que soltar. Acuérdense que antes los fondos eran 185.000 millones de soles y los 6 retiros importaron cerca de 88.000 millones que han salido de sus arcas y no han podido ellos timbiar a su regalado gusto esa plata. Esos 88.000 hubieran estado en los bancos o en las empresas y hubieran dado rentabilidad a esas y no a los afiliados. Creo yo, tratando de dar una solución, creo yo, y por eso lo puse cuando pidió el Ejecutivo la opinión de los ciudadanos, que deberíamos insistir, sea cual fuere el sistema público, privado, contributivo, semicontributivo, en fin, sea cual fuere, tiene que estar el verdadero dueño del dinero. Los afiliados tienen que ocupar espacios, tienen que tener asientos de los directorios. Si no, esto va a seguir así, 30 años más, 60 años más. No veo otra forma, porque si uno plantea desde aquí, desde la tribuna, no en la cancha, no lo van a tomar en cuenta. Le van a decir ya muchas gracias y lo van a obviar. Por eso repito, ¿dónde están las centrales sindicales? ¿Dónde está la CGTP? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está el Ministerio de Justicia? Como por ejemplo, reitero la pregunta a las personas que se han incorporado. ¿Cómo puede ser posible que te cobren una comisión sobre tu sueldo cuando las AFP van a administrar o administran solamente el 10%? Eso es un robo a mano armada. Sí, totalmente de acuerdo. Igual que la opinión de Patriote, que lamentablemente igual que yo llego un poco tarde, y estaba pensando y estaba reflexionando respecto a algunas cosas de las que hemos hablado y escuchado. Nos hablaba, señor Bustamante, de este espacio que tiene a través de La Razón, y me parece que ese debería ser en todo caso, o espacios como el nuestro, debería ser el espacio por el cual canalicemos ese tipo de inquietudes para sensibilizar a la gente, porque lamentablemente si suceden las cosas es porque la mayoría se mantiene no solamente en indiferencia, sino en el desconocimiento total de este derecho absolutamente vulnerado, ¿no? Entonces, tener más oportunidades para rebotar esta información, más allá que nos tilden de terrucos, como le decía Marco por interno, es una necesidad. Yo postulo una idea y no me canso de decirla ya. Así como se acostumbra a ponerle el año del bicentenario, el año de lo que sea, siempre digo y repito, ¿qué tal si el próximo año lo llamamos el año del así? ¿Por qué? De manera que cuando, por ejemplo, fijemos condiciones para este tipo de transacciones, como el tema de las AFP y los fondos de pensiones, y se fijen ese tipo de topes tan extraños, nosotros preguntemos, ¿no? ¿Así? A ver, explícame, pues, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué Vitocho se atreve a decir que hay que subir la edad de jubilación? ¿Así, Vitocho? ¿Por qué? Al margen que ya sabemos más o menos cuál es el ángulo para el que apunta, digamos, eso pedido Vitocho, ¿no? Perdón, disculpa que te interrumpa. Parece que había una mala percepción. Vitocho pidió al señor Chilosky, en esos tiempos superintendente de banca y seguros, cuántas personas habían más de 103 años para que él sustente su pedido de que se haga el cálculo de las pensiones hasta esa edad, y solamente salieron 2 personas. O sea, con eso se demostró que por 2 personas de todos los afiliados no puedes considerar ese ratio, pues. No, eso me queda clarísimo, pero en la condición de legislador, lo que le hubiese correspondido más que preguntarle a Chilosky cuántas personas superaban los 100 años, era decirle por qué Chilosky, por qué la edad de cálculo de la pensión es de 115 años. ¿O estoy equivocado? Sí, claro, hizo la pregunta y le dijeron 2, pues, ¿no? Claro, Ya, pero igual, dijo, Gabriel, el cálculo te lo hacen, y corrígeme si estoy equivocado, en función a una expectativa de vida irreal, porque de acuerdo a los estimados que yo tengo, la pensión se establece en el monto irrisorio que le corresponde a cada uno de los peruanos, porque precisamente el ya escaso fondo se calcula con una proyección de hasta los 115, porque ¿qué pasa si vives más de 100? Ya te quedaste sin plata. Pero más allá de eso, y me voy a permitir decirte, Gabriel, porque te conozco desde la época de Bank Brokers, más que eso, voy a la pregunta que hizo Patriote, es ¿cuál es la solución a este problema? Porque parecería que nos hubiésemos dedicado a construir una trampa para ratones y después la hayamos cebado, o sea, la hayamos llenado de trucos y artilugios para que los ratones sigan cayendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, y esa es la pregunta que yo me hago, por supuesto con sentido social y entendiendo las necesidades de las personas, ¿no? El día que se agote mi fondo de pensiones porque reclamo el 10%, un 25% porque me caso, o 35% porque se me murió el perro. ¿Qué va a pasar el día que se agote mi fondo de pensiones y yo no haya muerto? ¿Cómo resolvemos y cómo nos anticipamos? Esa es un poco la obligación que tenemos aquellos que poco más o menos estamos, vamos, de alguna manera concientizados en este respecto, ¿verdad? Sí, correcto. Yo, verdad que, a pesar de que existen muchas ideas para poder mejorar este sistema de pensiones, sobre todo el de las AFP, que ha sido, a mi entender, un rotundo fracaso, es por la composición de los afiliados. Me ratifico en eso. El afiliado tiene que tener asientos en los directorios, porque aquí no hay aporte empresarial ni hay aporte del Estado. El fondo se constituye eminentemente por un descuento obligatorio que le hacen al trabajador. Eso le da derecho a que él pueda participar. Ahora, el proyecto de ley contempla 2 engañamuchachos, donde ellos podrían decir, no, ya estamos constituyendo una especie de grupo de afiliados. Pero si ustedes leen bien las cerca de 80 páginas en ese respecto, solamente es para que ellos propongan medidas previsionales y medidas de educación.
¿No es cierto? Pero no, o sea, no te dice, tú vas a participar en las inversiones, tú vas a chequearme cuánto gasto en sueldo. No, solamente le dan esa opción de pueden reunirse para hacer educación previsional. Eso es un engaño, muchachos, pues. Y ya los peruanos no nos chupamos el dedo, ya no nos hacen los choritos como antes. Por eso yo pienso, al menos mi punto de vista, es dedicarnos a que se le dé un asiento en el directorio. Y el tema más puntual es que de la comisión multisectorial, repito lo que dije al inicio, han habido 7 instituciones del Estado. El MEF, la Superintendencia de Banca y Seguros, en fin, una serie de las públicas, ASBank, las propias AFPs, en asociaciones de consumidores, estuvo ASPEC, que desgraciadamente o extrañamente nunca opinaron, nunca dieron una versión de qué podrían hacer oficialmente. Entonces yo creo que ese es el punto, a mi entender, neurálgico, de que los afiliados, los dueños de los 130.000 millones de soles, tengan representación. Y lo dije apenas salió el año 2016 el retiro del 95.5%. En Canal 4 me entrevistó este muchacho Sordain, donde yo felicité el retiro del 95.5 y el 25% para vivienda. Eso fue el año 2016. De esa fecha a hoy, 2023, 7 años, nunca me llamaron a una entrevista. Nunca, porque estaba yendo contra los intereses de sus marcas o sus créditos publicitarios. Es que tiene verdaderamente un montón de enfoques y bemoles, ¿no? Que dificulta un poco encontrar una solución en el estado actual de cosas en el país. Y seguramente que tenemos mucho por trabajar todavía. Yo, mientras estabas hablando, Patriote, estaba acordándome de mi cuento, pues, ¿no? De mi cuento publicado en Mano Negra, la historia de Jorge, ¿no? Que cuando llegó el momento coincidió lamentablemente con la aparición de la pandemia y se murió y no disfrutó de su pensión. Y eso me lleva a pensar, más allá de hacerle publicidad a mi triste cuento, a lo que sucede para los pensionistas, ya para el hombre que llegó a la edad límite y que se le presenta, al que se le ofrece, mejor dicho, dos alternativas, ¿no? La primera es mantenerse como, como afiliado pensionista de la AFP, y la otra fórmula, bien macabra, a mi juicio, que es que traslade su fondo, y esa es la pregunta que le quisiera hacer al señor Bustamante, que traslade su fondo a una compañía de seguros, que se encargará, con el prestigio que tienen las compañías de seguros, de atender el pago de su pensión hasta el día de su fallecimiento. Con algunas sorpresas, sobre todo para los beneficiarios, ¿no? Que una vez fallecido el titular, percibirán un porcentaje menor al 50% de la pensión ya exigua del pensionista. Gabriel, tal vez hay algo que nos puedas comentar al respecto, por favor. Sí, claro, claro. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, perfectamente. A ver, el año 2016, como dije hace un momento, se aprobó el retiro de fondos previsionales para la ley dijo afiliados del sistema previsional. Cuando se reglamenta la norma, la Superintendencia de Banca y Seguros mete como acabo de escuchar esa palabra, mete su mano negra y dice, un momentito, el 95.5% de retiro se le va a dar a los afiliados activos, no a los afiliados pasivos. ¿Y por qué? Si el espíritu de la norma, hecha por el Congreso, por el legislador, era que tanto el activo como el pasivo puedan sacar su plata. Como ha mencionado hace un momento, tú llegas a los 65 años, 1 año y medio, 2 años y medio, te da la AFP tu pensión y después tu fondo se lo vende a una aseguradora, ¿no? Y ellos te dan una pensión, si es renta vitalicia, retiro programado. Pero ¿por qué no los afiliados pasivos tengan también la posibilidad de poder retirar su plata? ¿Cuánto le están dando y con cuánto pactaron de interés? 2, 3% al año. En este momento una caja les está dando 9.5% sin comisión. Entonces, yo por eso reitero que tiene que haber representante de los afiliados para que tengan con derecho a voz y voto plantear esto y poner a votación todas estas cosas. Porque perdónenme que sea tan insistente, son los verdaderos dueños del dinero. Respecto a la pregunta anterior, quiero mencionar, el último Semana Económica ha señalado en su página 10 una reforma sin tracción, está mandando un trascendido de que el gobierno con el Congreso quieren aprobar la reforma del sistema previsional antes de Navidad. Porque recordemos que la Presidenta de la República, en el Día del Adulto Mayor, mencionó que se va a aumentar la pensión mínima de la ONP de 500 a 600 soles, 100 soles. Entonces han incorporado en la reforma de la creación del nuevo sistema previsional justamente una pensión mínima de 600 soles para la ONP. Entonces, ese compromiso que tienen de apurar para que, antes de, como dice el título, deadline navideño, dice, que esté aprobado en Navidad para que empiece la nueva reforma. Entonces, si estamos viendo qué hacemos, cuánto vamos a tener de pensión, estamos, creo, un poquito atrasados, ¿no? Por supuesto que ha habido la mejor buena intención, pero ya el gobierno, el Congreso y el Ejecutivo están muy avanzados en estos temas. Entonces, estos eventos sirven para poner de manifiesto, difundir, hacer llegar al gobierno, ¿no? A través de las redes sociales que son tan potentes, esta idea. A mi entender, repito, que tengan participación los afiliados y los aportantes de la ONP. Don Gabriel, han enviado dos proyectos, el Congreso y el Ejecutivo, en cuanto a la reforma del sistema de pensiones. ¿Nos podría hablar al respecto? Porque una cosita que a mí me llamó la atención y que resaltó, no recuerdo qué periódico en realidad, decía que los que han recibido, o sea, los que han cobrado, los que han sacado el dinero de su AFP, tienen que devolver porque de lo contrario no van a tener jubilación. Algo así decía en simple, ¿no? Entonces, ¿usted nos podría hablar al respecto sobre el proyecto del Ejecutivo y el Congreso que quieren hacer acerca de la reforma de este sistema, de ambos sistemas? A ver, el 2021 se planteó la necesidad antes del 21, antes que entre el presidente Castillo, la necesidad de una reforma del sistema previsional. Hay una congresista que era de Perú Posible, la señora, no recuerdo bien el nombre de la señora, Omonte, la señora Carmen Omonte, planteó la reforma del sistema previsional. Hizo un trabajo muy, muy laborioso, donde presentó al Congreso, a la comisión especial para hacer el sistema previsional, esta reforma al sistema de pensiones. Cuando entre el nuevo gobierno, los nuevos congresistas, se le encarga al Congreso de la República y al Ejecutivo consensuar entre ellos y plantear la reforma del sistema previsional. Es más, cuando se plantea una demanda de inconstitucionalidad contra el sexto retiro, recuerden que el Colegio de Abogados de Lima Sur presenta una demanda al TC y lo declara inconstitucional, donde dice el sexto retiro a favor de los afiliados no es inconstitucional, por lo tanto procede la devolución que ya había empezado. Y en el último considerando del Tribunal Constitucional dice, instamos al Congreso y al Ejecutivo a que apuren de una vez el nuevo sistema de pensiones. En la legislatura anterior, la congresista presidenta de la Comisión de Economía de Fuerza Popular,
no recuerdo la señorita, caramba. Bueno, ella discutió en el Congreso y aprobó. Rosángela Barbarán. Es correcto, muchas gracias. La congresista Rosángela Barbarán presentó la propuesta, se discutió, y ahí es cuando ella, de forma arbitraria, dice: el séptimo retiro no lo vamos a tratar esta legislatura porque tiene preferencia en la ley del sistema previsional. Bueno, termina la legislatura, lo aprueba en la Comisión de Economía, pero comete un error. Deja de lado a los independientes. Y es ahí cuando el congresista Montoya es elegido por un grupo de trabajo para presentar la proforma del sistema previsional para los independientes, para el 70% que han hablado hace un momento de los informales, que ya presentó el estudio. Y también dejaron de lado la propuesta de la congresista Sigrid Bazán. Presidió la Comisión de Trabajo y en ningún momento se discutió. O sea, esa propuesta de Sigrid Bazán va a tener que discutirse también conjuntamente con la del señor Montoya para los independientes y la del señor Rosángela Barbarán, que ya se presentó. Paralelamente, el Ejecutivo presenta un anticipo del proyecto de ley, que ya lo hemos tratado y que básicamente tiene lo último que acabamos de ver. Hasta que el 12 de octubre el Ejecutivo ya presenta este proyecto de ley recibido por el Congreso, que, repito, han indicado que entre el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas están tratando de aprobarlo antes de diciembre para sentenciar la ley en enero del 2024. Ahora, respecto a los retiros, en efecto, cuando una persona quiere solicitar la desafiliación del sistema de AFP para irse a la ONP, le piden 20 años de aportes en ambos sistemas. De esta forma, se sale de la AFP y vuelve a la ONP. Pero hacen una salvedad, a mi entender, justa, donde le dicen a la afiliada de la AFP, le dicen: ok, hemos constatado que tienes 20 años de aporte y procede, pero tu fondo ha sido disminuido en 2 pedidos de 4 UITs. Entonces, para que tú puedas salir de ese sistema e irte a la ONP, evidentemente tienes que devolver con los intereses lo que sacaste, porque si no, la ONP va a haber disminuido los fondos del que quiere desafiliarse. Evidentemente, ya no serían 20 años, sino esa cantidad de dinero expresado en años ya no llegaría a los 20. Y ese mismo sistema han sacado ahora con la nueva propuesta del proyecto de ley, donde dice que en efecto a lo que ya han retirado van a tener que entregar, devolver lo que se les ha entregado para que puedan continuar en el sistema de la AFP o volver a la ONP. Entonces, sí es cierto, donde contempla el proyecto de ley que se devuelva ese dinero que se sacó de la AFP. ¿Para qué? Para poder tener una pensión mínima. ¿Es justo? Creo que es justo, porque si una persona retira sus fondos de la AFP y quiere acceder a una pensión mínima en la ONP, tendría que entregarle a la ONP esos fondos previsionales para que sean el soporte de su pensión mínima. ¿Eso es posible? A ver, para que una persona tenga una pensión mínima y se vaya a la ONP, porque el que no llega al fondo tiene que irse a la ONP, el que no llega al fondo de la AFP para una jubilación. Entonces, la ley dice: si tú has a tu fondo de la AFP lo has disminuido con retiros y quieres tener una pensión mínima en la ONP, vas a tener que devolver lo que se te dio para que tu fondo se constituya originalmente a como estaba antes del retiro. Y de esta manera, la ONP sí te puede dar una pensión. Eso es lo que dice el proyecto del Ejecutivo. No sé si me escuchan, el anfitrión está teniendo problemas. Si hubiera algún inconveniente, los invito a volver a entrar si fuera necesario, ¿eh? O sea, de repente se cae el espacio, todos están invitados a volver a ingresar si es que por ahí hubiera algún inconveniente. Esperemos que se recupere el libro.